Embárcate en un viaje épico a través de las mitologías del mundo y conoce a las divinidades que encarnan la guerra y el destino. Desde el imponente Odín, la grandiosa Atenea, hasta el feroz Huitzilopochtli, descubre los poderes, sacrificios y batallas que los convirtieron en leyendas. ¿Qué misterios guardan los dioses más poderosos del conflicto? No te lo pierdas. Ares es el dios griego de la guerra, la violencia y el conflicto, representando la brutalidad y el caos de las batallas. Hijo de Zeus y Hera, Ares personifica la agresividad y la lucha sin consideración por la estrategia o la justicia. Aunque es una figura central en la mitología griega, Ares no goza de la misma veneración que otros dioses como Atenea o Apolo, debido a su naturaleza destructiva y su impulsividad. Es conocido por ser temido y odiado, incluso por otros dioses del Olimpo. Ares es comúnmente representado como un guerrero musculoso, armado con casco, lanza y escudo, y a menudo aparece acompañado por su hermana Envidia y su hijo Eros. En las batallas, Ares disfruta del caos y el derramamiento de sangre, siendo una deidad imparable y peligrosa. Su presencia en los campos de combate es temida tanto por mortales como por dioses. El propósito de Ares en la mitología griega es simbolizar la naturaleza salvaje y primitiva de la guerra, reflejando la parte instintiva y violenta de los conflictos humanos. Su figura resalta la importancia del poder y la fuerza bruta, pero también la destructividad que puede surgir cuando la guerra es llevada al extremo. Tyr es el dios de la guerra y la justicia en la mitología nórdica, conocido por su valentía y sentido de honor. Hijo de Odín, o, en algunas fuentes, de Hymir, Tyr es una figura clave entre los Aesir, el grupo de dioses guerreros. Es venerado como el dios que personifica el valor en el combate y la lealtad en la batalla, además de ser un símbolo de equilibrio y justicia divina. El aspecto más famoso de Tyr es su sacrificio para ayudar a los dioses a encadenar a Fenrir, el lobo monstruoso destinado a destruir el mundo en el Ragnarok. Para completar esta tarea, Tyr ofreció su mano como garantía, sabiendo que Fenrir podría morderla. Cuando los dioses finalmente encadenaron al lobo con la cuerda mágica Gleipnir, Fenrir mordió y arrancó la mano de Tyr, quien desde entonces es representado con un solo brazo, convirtiéndose en un símbolo de sacrificio y honor en pro del bienestar colectivo. El propósito de Tyr es mantener el equilibrio y la justicia, asegurando la protección del cosmos frente a las fuerzas del caos. Su valentía y sacrificio inspiran a los guerreros a luchar con honor, y su pérdida simboliza la entrega total por el bien de los demás. Belona es una diosa de la guerra en la mitología romana, conocida por su asociación con la batalla, la violencia y la protección en tiempos de conflicto. Aunque no es una deidad central en el panteón romano, Belona era altamente venerada por los soldados y en tiempos de guerra. Su rol como diosa guerrera la conecta con el poder de la estrategia militar y la feroz defensa de Roma. Representada a menudo como una figura armada, Belona se muestra con casco, escudo y lanza, simbolizando su conexión con la guerra. En algunas representaciones se la muestra con un estandarte o acompañada de una carroza, con la cual podría liderar a los ejércitos en el campo de batalla. El propósito de Belona era proteger a Roma en las guerras y batallas, guiando a los soldados hacia la victoria y asegurando el poder y la expansión del imperio. Se le invocaba antes de las campañas militares, pidiendo su favor para asegurar el éxito en combate. Además de la guerra, Belona también estaba asociada con la justicia y la disciplina, valores esenciales para los romanos en tiempos de conflicto. Su figura refleja la determinación y el coraje de los guerreros, y su culto resalta la importancia de la protección divina en la guerra. Huitzilopochtli es el dios mexica de la guerra, el sol y la conquista, una de las deidades más importantes y reverenciadas. Su nombre significa colibrí zurdo o colibrí del sur,
y representa la fuerza solar, el valor en combate y el destino de los mexicas como un pueblo guerrero. Huitzilopochtli fue el dios que, según la leyenda, guió a los mexicas hasta el lago de Texcoco, donde fundaron Tenochtitlán tras ver la señal de un águila devorando una serpiente, símbolo de su misión divina. En las representaciones, Huitzilopochtli aparece como un guerrero formidable, con su rostro pintado en colores de guerra, a menudo con plumas de colibrí y una serpiente de fuego como arma. Porta un escudo y dardos, y su imagen está vinculada al sol en su recorrido diario por el cielo, simbolizando la eterna lucha contra las fuerzas de la oscuridad y el caos. El propósito de Huitzilopochtli es proteger a su pueblo y asegurar el equilibrio cósmico mediante la guerra y el sacrificio. Para él, los sacrificios humanos eran esenciales para fortalecer el sol y mantener su batalla diaria contra la noche. Huitzilopochtli es la encarnación del destino y la gloria guerrera. Montu es el dios egipcio de la guerra, la victoria y el sol, venerado como una deidad feroz y protectora en el campo de batalla. Su nombre significa nómada, reflejando su origen como dios guerrero y patrón de los soldados. Montu es asociado con el coraje y la fuerza en el combate, y su imagen inspiraba a los faraones en tiempos de guerra. Fue especialmente venerado en la región de Tebas, y los faraones victoriosos a menudo se autoproclamaban como toros fuertes de Montu, invocando su espíritu de batalla. Montu es representado con cabeza de halcón, similar a Horus, y lleva un disco solar y dos grandes plumas en su cabeza. A veces porta una lanza, espada o arco, símbolos de su habilidad como combatiente. Su conexión con el sol también lo relaciona con Ra, fortaleciendo su rol como deidad del poder y la energía. El propósito de Montu es proteger Egipto y guiar a sus guerreros hacia la victoria, infundiéndoles valor y destreza en cada batalla. Como símbolo épico de fuerza y triunfo, Montu encarna el espíritu de la conquista y el honor, y su figura representa la energía y determinación necesarias para enfrentar cualquier desafío. Morrigan es la diosa celta de la guerra, la muerte y el destino, conocida como la Reina Fantasma, y una de las deidades más temidas y respetadas de la mitología irlandesa. Es una figura enigmática que personifica la muerte en el campo de batalla y el poder de la profecía. Morrigan puede adoptar diferentes formas, incluyendo la de una cuervo o un cuervo negro, anunciando la muerte y el desenlace de las batallas, y también es capaz de transformarse en otras figuras femeninas. Morrigan es parte de la Trinidad Divina junto con Bab y Macha, y juntas son conocidas como las Tres Morrigans o las Tres Hermanas de la Guerra. Esta triple naturaleza representa diferentes aspectos de la destrucción y el renacimiento, lo que le otorga un papel único como guardiana del ciclo de la vida y la muerte. En el campo de batalla, su presencia trae terror, y se dice que su risa es presagio de muerte inminente. El propósito de Morrigan es vigilar el destino de los guerreros, guiando sus almas hacia el más allá y controlando el equilibrio entre la vida y la muerte. Su figura épica y misteriosa encarna tanto el final como el renacer, recordando a los celtas la poderosa e ineludible realidad de la muerte y el cambio. Guan Yu, también conocido como Guan Gong o Guan Di, es una figura legendaria de la mitología china y uno de los héroes más venerados en la historia de China, originario del período de los Tres Reinos, siglos III y IV. Su valentía, honor y destreza en combate lo convirtieron en una figura casi mítica, y con el tiempo se le adoró como el dios de la guerra, la lealtad y la justicia. Guan Yu es típicamente representado como un hombre imponente con barba larga, portando una espada famosa llamada Green Dragon Crescent Blade, un arma que se decía imparable.
Se le asocia también con la protección y la justicia, y es considerado el patrón de los comerciantes y de aquellos que buscan integridad y honestidad en sus vidas. El propósito de Guan Yu es simbolizar la virtud de la lealtad y el honor, así como el coraje y la fuerza en la batalla. Es una figura que representa la rectitud y la justicia, defendiendo a los inocentes y luchando contra la corrupción. A través de su culto, Guan Yu se ha convertido en una figura de respeto no solo en China, sino en muchas otras regiones del este de Asia, donde es invocado como protector de hogares, negocios y organizaciones. Illapa es el dios inca del trueno, la lluvia y la guerra, una de las deidades más veneradas en la mitología andina por su dominio sobre el clima y su rol protector en las batallas. Es el encargado de traer las lluvias que fertilizan la tierra, asegurando las cosechas y el bienestar del pueblo. Illapa es conocido también como el Señor del Rayo y Guerrero del Cielo, y su poder se manifiesta en los rayos y truenos que cruzan el firmamento, vistos como señales de su presencia y fuerza. Illapa es descrito como un guerrero imponente que lleva una honda y una maza y viste armadura celestial. En el cielo se dice que tiene una vasija de agua de donde saca las lluvias, derramándolas sobre la tierra cuando el pueblo lo invoca o cuando las montañas requieren su intervención. El propósito de Illapa es sostener el equilibrio natural y proteger a los incas, tanto en los campos de cultivo como en el campo de batalla. Su imagen poderosa y elemental refleja la fuerza de la naturaleza y la vitalidad necesaria para la supervivencia, encarnando tanto la fertilidad de la tierra como el coraje de los guerreros andinos. Atenea es la diosa griega de la sabiduría, la estrategia militar y la justicia, una de las deidades más importantes del Olimpo y protectora de la ciudad de Atenas, que lleva su nombre. Hija de Zeus, representa el equilibrio entre la fuerza y la inteligencia, siendo una guerrera estratégica y diplomática que aboga por la justicia y el orden. En la iconografía griega, Atenea es representada como una figura majestuosa, con armadura completa, escudo y casco, y portando una lanza. Su símbolo es la lechuza, que representa la sabiduría, y el olivo, símbolo de paz y prosperidad, que ella misma regaló a los atenienses. También aparece a menudo con la égida, un escudo con la cabeza de Medusa que aterroriza a sus enemigos. El propósito de Atenea es proteger a los héroes y a los guerreros, guiándolos no solo con fuerza, sino con inteligencia y prudencia. Se le invoca como la diosa que otorga la victoria en la guerra justa y la claridad en los conflictos, destacando la importancia de la razón sobre la violencia. Su figura simboliza la unión de la mente y el cuerpo, y su culto resalta el poder de la justicia, la sabiduría y la paz como los ideales más elevados de la civilización griega. Ogún es el dios yoruba de la guerra, el hierro, la tecnología y la caza. Es una de las deidades más poderosas y veneradas en las religiones afroamericanas como la santería y el candomblé, así como en la tradición yoruba originaria de África Occidental. Ogún es conocido por ser un protector de los guerreros y un maestro herrero, asociado tanto con la fuerza bruta en combate como con la habilidad para forjar herramientas y armas de gran poder. Representado a menudo como un hombre fuerte, armado con machete o espada, Ogún también es vinculado al trabajo con metales y se le honra como el dios de los artesanos, carpinteros y herreros. El propósito de Ogún es proporcionar poder en la guerra y la protección en tiempos de necesidad. Es el guardián de los caminos y los caminos difíciles, defendiendo a sus seguidores de las fuerzas del mal y brindándoles la habilidad para superar obstáculos. Además, Ogún es símbolo de la determinación y la perseverancia, siendo un modelo de trabajo arduo y valentía, tanto en el campo de batalla como en la vida cotidiana. Su culto está lleno de rituales que invocan su fuerza y su guía en momentos de desafío. Odín, el dios supremo de la mitología nórdica, es una de las figuras más complejas y poderosas del panteón escandinavo.
Es el gobernante de Asgard y el líder de los Aesir, una raza de dioses guerreros. Conocido como el padre de todos, Odín es asociado con la sabiduría, la guerra, la muerte, la poesía y la magia. Posee una sed insaciable de conocimiento, lo que lo llevó a sacrificar uno de sus ojos en el pozo de Mimir para obtener sabiduría divina y colgarse del árbol Yggdrasil durante 9 días y noches para descubrir los secretos de las runas. Odín es representado como un anciano sabio, de barba larga y un solo ojo que monta su corcel de 8 patas, Sleipnir. Lleva consigo su lanza, Gungnir, que nunca falla en su objetivo, y está acompañado por sus cuervos Hugin y Munin, quienes le traen noticias de todos los rincones del mundo. También lo rodean sus lobos Geri y Freki, que refuerzan su imagen como dios guerrero. El propósito de Odín va más allá de ser solo un gobernante. Es el dios que prepara a los guerreros para el fin de los tiempos, el Ragnarok, donde se unirá a los Einherjar, los guerreros caídos en batalla que habitan el Valhalla, para enfrentar el destino del universo. Inanna es una de las diosas más poderosas y complejas de la mitología sumeria, asociada con el amor, la belleza, la guerra y la justicia. Conocida también como Ishtar en la mitología acadia, Inanna es la diosa del cielo y la reina de los dioses del panteón sumerio. Su influencia abarca tanto los aspectos de la vida como de la muerte, y su figura refleja una combinación de fuerzas de creación y destrucción. Inanna es representada como una mujer majestuosa con una corona de estrellas, montando un león o con un cetro real. En las leyendas, es conocida por su viaje al inframundo, donde enfrenta a su hermana Ereshkigal, la diosa de la muerte. En su descenso al inframundo, Inanna muere y es despojada de sus bienes, pero al final resucita, simbolizando los ciclos de la vida, la muerte y el renacimiento. El propósito de Inanna es regir los aspectos del amor y la guerra, la fertilidad y la muerte. Es una diosa de transformación y su historia destaca la lucha entre el poder y la vulnerabilidad, la belleza y la violencia. Buluk Chaptán es el dios maya de la guerra, la violencia y los sacrificios, conocido por su papel como deidad de la destrucción y el conflicto en el panteón maya. Su nombre significa Dios del martillo y representa la fuerza implacable y la inevitabilidad de la muerte en tiempos de guerra. Como una deidad temida y respetada, Buluk Chaptán exige sacrificios y es invocado antes de las batallas para asegurar la victoria y el favor divino. Buluk Chaptán es representado en el arte maya con una expresión feroz y cuerpo pintado de negro y rojo, colores que simbolizan la sangre y la violencia. A menudo se le muestra portando armas como cuchillos o lanzas y rodeado de símbolos de muerte y destrucción. Su iconografía destaca su naturaleza implacable y su rol como ejecutor en tiempos de conflicto. El propósito de Buluk Chaptán es dirigir el destino de los guerreros, guiarlos a la victoria o a la muerte y recibir los sacrificios necesarios para equilibrar el orden cósmico. Su figura encarna la brutalidad de la guerra y la naturaleza cíclica de la vida y la muerte. Kartikeya, también conocido como Skanda, Murugan o Subramanya, es el dios hindú de la guerra y el comandante celestial de las deidades, famoso por su valentía y destreza en el combate. Hijo de Shiva y Parvati y hermano de Ganesha, Kartikeya representa la juventud, la energía y el poder de la victoria. Su misión es defender a los dioses y proteger el cosmos de las fuerzas demoníacas, especialmente del Asura Taraka, a quien derrotó en una batalla épica que lo consagró como el líder de los ejércitos divinos. Kartikeya es representado como un joven radiante y guerrero, a menudo con 6 cabezas, simbolizando su omnisciencia y sus 6 cualidades de perfección, y montando su vehículo, el pavo real Paravani. Lleva una lanza sagrada, llamada Bel, que es su arma de elección y símbolo de pureza, conocimiento y protección divina. El propósito de Kartikeya
es preservar el orden cósmico, enfrentar el mal y guiar a sus devotos hacia la victoria espiritual y la autosuperación. Su imagen inspira coraje, disciplina y devoción, y su culto es especialmente venerado en el sur de la India, donde simboliza el ideal de la valentía y la lucha por la justicia. Sekhmet es la poderosa diosa egipcia de la guerra, la venganza y la sanación. Representada con cabeza de leona y cuerpo de mujer, es una deidad feroz, símbolo de la fuerza y protección en la mitología egipcia. Su nombre significa la poderosa y es conocida como la Dama de la Llama y la Grande Magia. Sekhmet es hija de Ra, el dios del sol, quien la creó como su instrumento de justicia divina. La historia más famosa de Sekhmet cuenta que Ra la envió para castigar a la humanidad por su desobediencia, desatando una furia devastadora sobre la tierra. Sin embargo, al ver la destrucción, Ra se compadeció y decidió detenerla. Engañándola con cerveza teñida de rojo como si fuera sangre, logró calmarla, transformando su ira en compasión. De esta manera, Sekhmet también pasó a ser una diosa de la sanación y la medicina, reflejando el poder de la destrucción y la renovación. El propósito de Sekhmet es mantener el equilibrio, protegiendo a Egipto de sus enemigos y sanando a su gente. Su dualidad como diosa de la guerra y la curación la convierte en una fuerza de poder y protección implacable. Hachiman es el dios japonés de la guerra, la protección y los arqueros, considerado uno de los deidades más importantes en el sintoísmo. Su nombre significa el dios de los 8 frentes, lo que refleja su poder y autoridad sobre todos los aspectos de la guerra. Hachiman es especialmente venerado como el protector de los guerreros y el guardián de la paz y la justicia en tiempos de conflicto. A menudo es asociado con la nobleza samurái, quienes le rendían culto para asegurar el éxito en las batallas y su propia protección en el campo de guerra. Hachiman es representado como un hombre armado con armadura y casco, a menudo montando un caballo o con un arco que simboliza su habilidad y destreza en la lucha. A veces se le muestra como un joven emperador o una figura mística, simbolizando su conexión con la protección divina y el honor en combate. El propósito de Hachiman es proteger a su pueblo de las amenazas externas, asegurar la victoria en la guerra y guiar a los guerreros con su sabiduría y poder. Su culto es fundamental para los samuráis, quienes lo invocaban antes de las batallas, confiando en su favor divino para salir victoriosos. Perún es el dios eslavo de la guerra, el trueno y el rayo, una de las deidades más importantes en la mitología de los pueblos eslavos, particularmente en la región de Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Considerado el dios supremo del panteón eslavo, Perún es el protector de la ley, el orden y la justicia. Se le asocia con la fuerza del trueno y el rayo, y su poder se manifiesta en las tormentas, la lluvia y los rayos que caen desde el cielo, simbolizando su autoridad sobre el mundo natural y humano. Perún es representado típicamente como un guerrero fuerte, armado con un hacha o un martillo y a menudo montado sobre un carro o un caballo. Su imagen también está vinculada al roble, que se cree que es su árbol sagrado. El propósito de Perún es defender el orden cósmico y garantizar la victoria en los combates, ya sea en la guerra o en la lucha contra las fuerzas caóticas. Es el protector de los héroes y los guerreros, otorgándoles fuerza y coraje en la batalla. Además, es un símbolo de la autoridad divina que asegura que la justicia prevalezca sobre la injusticia, y su conexión con el trueno y el rayo lo convierte en una figura temida y venerada. Anur es el dios egipcio de la guerra y la caza, asociado principalmente con la protección y la valentía en el combate. Su nombre significa el que trae al enemigo o el que mata al enemigo, y se le considera un protector del faraón y del reino egipcio. A menudo se le vincula con el dios Horus, y en algunas representaciones
Anu es mostrado como un guerrero que derrota a sus enemigos en el campo de batalla, utilizando su fuerza y su destreza. Anu es comúnmente representado como un hombre con la cabeza de un león o como un hombre que lleva un yelmo y un arco. En ocasiones se le presenta completamente como un león, simbolizando su feroz naturaleza de cazador y guerrero. La figura del león resalta su carácter imponente y su capacidad para dominar a sus adversarios. El propósito de Anu es proteger y fortalecer a Egipto en tiempos de guerra, guiando a los ejércitos hacia la victoria. Además de su papel como dios de la guerra, también se le considera un dios de la caza, proporcionando la fuerza y la destreza necesarias para la caza de grandes bestias y la defensa del reino. Su figura encarna la fuerza, el coraje y el dominio de los territorios en tiempos de conflicto. Nergal es el dios babilónico de la guerra, la peste, la muerte y el inframundo, conocido por su temible poder y su rol como señor de los destinos oscuros. Hijo de Ereshkigal, diosa del inframundo y hermano de la diosa Namtaru, Nergal es asociado con la violencia, la destrucción y las enfermedades que devastan a la humanidad. En la mitología, Nergal es retratado como un dios feroz, a menudo representado con la corona real y empuñando un mazo o espada con una apariencia de guerrero salvaje. Se dice que en una ocasión Nergal descendió al inframundo para enfrentarse a su madre Ereshkigal, lo que resultó en su ascenso al trono de la muerte, convirtiéndose en el rey del inframundo. El propósito de Nergal es gobernar sobre las fuerzas de la muerte y las calamidades, llevando el juicio y el castigo a los mortales. Es una figura que representa tanto la fatalidad como la regeneración, pues aunque es el dios de la muerte y la destrucción, su poder también es necesario para mantener el equilibrio cósmico. Su presencia marca la inevitabilidad de la muerte y la transitoriedad de la vida, pero también la renovación y el orden del ciclo natural. Beretragna es el dios persa de la victoria, la guerra y la protección, venerado principalmente en la antigua religión zoroástrica. Su nombre significa el que trae la victoria y es conocido como un protector valiente en la batalla, personificando la fuerza y la destreza militar. En la mitología persa, Beretragna es una deidad solar y una figura clave en la lucha contra las fuerzas del caos y la oscuridad, representando la lucha por el orden divino contra el mal. A menudo es retratado como un joven guerrero montado en un corcel y armado con una lanza o espada, llevando una corona o un casco, símbolos de su autoridad. También puede tomar varias formas, como un jabalí, un buey o un león, reflejando su capacidad para adaptarse y prevalecer en cualquier conflicto o situación. El propósito de Beretragna es otorgar la victoria en los campos de batalla y proteger a los justos, guiando a los héroes y guerreros hacia la gloria. Su poder es esencial para la lucha contra el mal y el caos, y su presencia asegura el éxito y la justicia en la guerra, siendo una de las deidades más veneradas en la antigua Persia.